Estamos de regreso en el programa. Ahora vamos a tocar un tema penoso. El poeta José Ruiz Rosas ha dejado de existir a los 90 años. José Ruiz Rosas no nació en Arequipa, pero vivió en Arequipa, hizo su poesía en Arequipa, ha sido un poeta importantísimo para la ciudad, para el país, para el mundo, podríamos decir, con su poesía. Así es que voy a hablar con Alfredo Herrera, escritor, poeta, periodista, sobre él. Y más adelante en el programa vamos a estar hablando sobre Gervitro, un emprendimiento bastante interesante, un sistema de cultivo de plantas para evitar que plantas en extinción sigan siendo depredadas. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Enrique. Me imagino que al recibir la noticia de la muerte de José Ruiz Rosas, el impacto fue duro. Sí, ha sido duro, no hay cómo negarlo. José Ruiz Rosas no solo es, o ha sido, es el poeta arequipeño que tú ya has dado muy bien en su semblanza inicial, sino que también ha sido cercano, ha sido amigo nuestro. Y digo nuestro refiriéndome a todas las generaciones de escritores y poetas e intelectuales que han pasado por Arequipa desde la década del 50. José Ruiz Rosas ha sido muy cercano a todos nosotros, ya sea por amistad, por el contacto con los libros o por su trabajo, tanto en la librería que él fundó como en la biblioteca regional, la Biblioteca Municipal de Arequipa. Entonces, no hay forma de que haya algún personaje importante, culto en Arequipa, que no haya tenido una relación o no haya conocido por lo menos a don Pepe Ruiz Rosas. José Ruiz Rosas nace en Lima, como lo he dicho, pero, por ejemplo, el gobierno regional escribió hace tiempo, no sé, tal vez un año, un par de años, no sé, sus obras completas. ¿José Ruiz Rosas es considerado un poeta arequipeño? Sí, es considerado un poeta arequipeño. Nace efectivamente en 1928 en Lima, además en medio de una familia muy limeña, de artistas limeños. Su hermano Alfredo es un extraordinario pintor y después su sobrina y algunos amigos están ligados al mundo de la cultura. Pero José Ruiz Rosas se traslada a Arequipa a raíz de, primero por su enfermedad, que sufría de asma, algo que lo acompañó lamentablemente toda su vida, pero además se supone que vino a estudiar aquí a Arequipa, en plena juventud, y aquí es donde se desarrolla, crece, tiene una familia, se instala en Arequipa y toda su expresión literaria y cultural está nutrida por la Arequipa urbana de ese entonces, y él logra expresar eso en su poesía. Siempre hay algunas disquisiciones sobre esto, si naciste en Lima eres limeño o si te hiciste en un lugar eres de tal otro. Creo que los accidentes en los que uno termina naciendo son eso, accidentes por los que uno nace en un determinado lugar. La cultura es la que finalmente te va a nutrir y va a configurar tu expresión, ya sea como individuo, o tu obra, ya sea como artista. En este caso, José Ruiz Rosas, él llega muy joven a Arequipa y tiene prácticamente toda su carrera literaria, toda su vida familiar en Arequipa, y eso no solo hace que él se sienta arequipeño, sino que también Arequipa lo adopte como tal y lo reconozca como arequipeño. Tú has dicho que él era un poeta urbano. Su esposa señalaba que él escribía sensibilizado, por ejemplo, sobre una empleada doméstica. No es porque escribía sobre ella precisamente, sino sobre lo que pasaba, o sobre un barrendero, o sobre temas que ayudaban a reflejar la sociedad arequipeña, sus injusticias, sus problemas. Eso es un poco sobre responsabilidad social, pero la poesía es un arte. Él pudo conjugar responsabilidad social y belleza. Sí, la poesía es un arte, y el arte en general se manifiesta según qué haya alrededor del artista, qué es lo que lo conmueve, y en segundo lugar, con qué lenguaje expresa aquello que lo ha conmovido.
efectivamente José Ruiz Rosas tiene una experiencia urbana. Su casa quedaba aquí en la calle Villalta, pues, cerca del puente Grau. Entonces, no solo es urbana como ciudad, sino además es el centro histórico de Arequipa, algo donde se respira mucha tradición y mucha identidad arequipeña. Entonces, sí, él ha sido muy sensible no solo a los hechos sociales que ocurrían a su alrededor, sino también a las situaciones, digamos, políticas, situaciones que afectaban a la vida de la comunidad. Y en el otro extremo está el poeta que también se ha preocupado mucho por la intimidad del ser humano, por la emoción individual de las personas. Hay una obra por la que se le conoce mucho a José Ruiz Rosas que se llama Elogio de la danza. Es un largo poema en el que expresa su mirada personal e íntima sobre el movimiento de los danzantes, cómo funciona el cuerpo, incluso qué debe estar pensando el que baila en el momento de la danza, ¿no? Y este poema gana el Premio Latinoamericano de Poesía que convoca la Universidad Autónoma de México, que además hace todo un congreso sobre la danza, y Ruiz Rosas gana el primer premio artístico con este poema, ¿no? Lo curioso es que su esposa en una entrevista dice que José Ruiz Rosas no sabía ni bailar. No sabía ni bailar, ¿no? O sea, sin embargo, fue donde ella y le dijo, voy a escribir un poema sobre danza. Y ella se quedó sorprendida y tuvo estos resultados estupendos. ¿Cómo influyó en ti y en tu generación de poetas José Ruiz Rosas? Mira, José Ruiz Rosas ha terminado encarnando la idea del poeta. Primero con su figura, es decir, quienes lo recuerden, este hombre de mediana estatura, con una barba frondosa, con una mirada siempre cuestionadora, pero con unos ojos vivos y emotivos, un hablar pausado y muy culto. Esa es la imagen que tenemos siempre del poeta, ¿no? Que camina por la ciudad, pero también encarna aquel creador frondoso que habla sobre muchos temas y usa un lenguaje muy rico, ¿no? Esa es la primera imagen que influye en mí al decir que así hay que ser. Esa es la imagen del poeta, hay que ser culto, hay que ser serio. Y en segundo lugar, a través de su amistad he podido aprender muchas cosas. Tenía una biblioteca laberíntica y donde había poesía y literatura de todo. Y en una conversación me mostró unos cuadernos inéditos donde había contado todas las palabras que había escrito en ese libro. Y me decía, este libro tiene, por decir, 800 palabras o 1000 y tantas palabras, cuando por supuesto no había computadora que contara los caracteres de lo que escribíamos. Eso significaba no una obsesión por el número de palabras, sino una seriedad por lo que uno está haciendo, un detalle por el que uno está haciendo, sabiendo qué palabras usas, qué palabras no usas, cuántas sirven, cuántas no sirven. Esa fue una gran lección, sin que lo dijera así Pepe Ruiz Rosas. En segundo lugar, yo tuve el honor de que él presentara mi primer libro de poesía. Yo, todavía jovenzuelo de 20 años, encuentro a don Pepe un ejemplo de personaje y le pido que presente mi libro. Él acepta y hace una presentación en la que reconoce la actitud del poeta frente a la poesía, en mi primer libro imperfecto, etcétera, pero que es un aliciente para decir, vas por el buen camino, si él lo ha dicho, está bien, ¿no? Era el poeta. Era el poeta, ¿no? Y bueno, y luego su obra misma ya tiene un lenguaje en el que yo he aprendido, digamos, a usar un lenguaje culto, ¿no? Sin llegar al extremo de que no te entiendan, ¿no? Sin usar palabras rebuscadas, pero un lenguaje culto que además podía ser ambiguo por un lado, de doble sentido por el otro lado, o muy directo o muy concreto también, ¿no? Creo que esa es una de las influencias que don Pepe no solo ha dejado en mí, sino creo a muchas generaciones. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Alfredo Herrera, escritor
escritor, poeta prolífico, periodista, y con él estamos hablando de José Ruiz Rosas, tal vez el poeta más importante de la segunda mitad del siglo XX en Arequipa. Más adelante voy a hablar de un emprendimiento interesante, Gervitro. Tras la pausa sigo en Modo. Estamos de regreso en el programa, sigo con Alfredo Herrera, escritor, poeta, periodista, y estamos hablando de la sensible desaparición de José Ruiz Rosas. Don Pepe le decían, todos le decían Don Pepe. Le decían Don Pepe Ruiz, ¿no es cierto? ¿no? Una forma tan cariñosa y afectuosa y cercana que lo convertía en alguien muy amical, ¿no? Pero además con un nivel de respeto en el que no le podías decir Pepe o José, ni doctor, ni nada, era Don Pepe, con la seriedad, la cercanía y el respeto que se le tenía, ¿no? Su esposa dice que él se le venían las ideas y en el papel que encontraba escribía, en un boleto, en una factura, en una servilleta, y cogía la frase y se la metía al bolsillo, y luego de repente en medio de la noche se despertaba y escribía, ¿no es cierto? Entonces escribía de a pocos la poesía, decía ella. ¿Se puede escribir así de a pocos? Bueno, yo me imagino que cada quien escribe como quiere, como puede, no hay una cosa así, pero ¿te resulta interesante esa manera? Sí, en el caso de la poesía generalmente es así. Los escritores que dedican mucho tiempo a la poesía en realidad dedican mucho tiempo a pensar, a imaginar, a leer y a sentir. El último paso es la poesía. Y efectivamente van apareciendo imágenes, frases, detalles que uno va anotando y que después van sirviendo como para armar un rompecabezas, como para armar una obra de artesanía, como que fuera algo de orfebrería, ¿no? He encontrado este resorte por acá y lo usaré luego en este anillo, ¿no? Algo así. La poesía así funciona. No es tan esquemática ni tan formal, digamos, en su escritura como la novela y el cuento, que sí requiere más tiempo, más orden en el trabajo. Y yo tuve la oportunidad de visitar su biblioteca, su estudio, y él efectivamente iba encontrando de pronto debajo de un libro o entre las páginas de otro libro algún texto que decía, aquí estaba lo que estaba buscando, aquí lo había dejado, y la poesía estaba desperdigada por muchos rincones, y claro, al momento en que se ponía a trabajar seguramente reunía esos papeles y le escribía. Lo que sí era constante. Siempre se le ha visto escribiendo, siempre se le ha visto hablando de poesía y también ha tenido una constancia en sus publicaciones que no dejaba de sorprender, ¿no? Tenía poemas así como El elogio de la danza, que era una cosa especial, tenía poemas complejos como los sonetos, ¿no? Que es una forma difícil de expresar, pero también tenía adivinanzas y trabalenguas que escribía como para niños, y eso demostraba esta amplia cultura y manejo del lenguaje que tenía don Pepe, ¿no? Vivió de su trabajo, no de la poesía, o sea, me refiero, o sea, de sus actividades no poéticas, me refiero a eso, ¿sí? Sí, sí, al principio instaló una librería que muchas personas ya mayores deben recordar, que se llamaba la librería Trilce, y que era lugar de visita de mucha gente. Entonces era un negocio del que vivía. Pero luego se le ha visto, por ejemplo, como director de la biblioteca municipal de Arequipa. Entonces era un trabajo formal, era de servidor público, seguramente con horario y con sueldos fijos. Entonces sí había ahí un trabajo formal, y también, por supuesto, de sus libros. Aunque todos sabemos que uno no vive ni se enriquece con los libros de poesía, pero don Pepe Ruiz Rosas sí era un buen vendedor de sus libros. O sea, aparecía un libro de don Pepe Ruiz y la gente iba y lo buscaba y compraba, y pues, entonces sí podía tener, digamos, ingresos al respecto. ¿Cuál crees que ha sido el mayor legado de José Ruiz Rosas? Yo creo que
aparte de su obra poética, que merece ser más estudiada y más difundida, creo que el gran legado es este espíritu de identidad que tiene, que logra transmitir Pepe Ruiz Rosas a diferentes espacios. A la literatura, en primer lugar, esa entrega completa a la poesía. En segundo lugar, esa responsabilidad de trabajador, de funcionario público. Y en cuarto lugar, una fidelidad a la tierra que lo acoge, a Arequipa, hasta convertirse en un escritor arequipeño. Y una muestra emotiva de esa relación de identidad con Arequipa es que ahora que ha fallecido en Lima, la familia lo trae, estoy casi seguro a pedido de él, lo traen para ser velado y enterrado en Arequipa, que no fue su tierra natal, pero sí fue su tierra de vida. Gracias, Alfredo, por haber venido. Yo quiero irme a la pausa contando una anécdota. Uno piensa en la vida de un poeta, pero yo me quedé impresionado cuando su esposa cuenta que ella un día caminaba por la calle y José Ruiz Rosas se le acercó y le entregó un sobre con poemas. Le dijo algunas palabras y le dijo: yo no hablo con extraños. Después ella abrió el sobre y encontró allí poemas y ella dice: ahí supe que era un poeta de verdad. Nos vamos a una pausa y regresamos para hablar de Gervitro, un emprendimiento interesante, una nueva manera de enfocar negocios y además de preservar especies, plantas que son depredadas en el Perú. Así es que tras la pausa voy a estar con Cristal Mixca.